Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer año de la Escuela Diocesana de Oración. Realmente ha sido maravilloso ver cómo durante todo este tiempo de verano las personas de nuestras parroquias, de nuestros pueblos, nos decían: seguimos viendo la Escuela Diocesana de Oración. Y seguimos viendo la Escuela Diocesana de Oración porque el canal diocesano de televisión las tiene ahí a nuestra disposición para poderlas ver y gozar cuando queramos. Año dedicado a la vida consagrada, aprender a orar orando con los grandes maestros de oración. Recordad que hemos estado 2 años con la parte cuarta del Catecismo de la Iglesia Católica, precioso, del que todos hemos aprendido mucho. Comenzamos con ilusión y muchas ganas este nuevo curso con nuestra tercera Escuela Diocesana de Oración, dirigida por nuestro arzobispo don Francisco, y que tantos y tan buenos frutos está dando a tantas personas. Como he dicho, en el canal diocesano tenemos todas las catequesis de estos años disponibles para todos aquellos que quieran seguirlas. Un material precioso que estará siempre a nuestra disposición. Este curso va a estar dedicado todo él a conocer la oración de nuestros hermanos los santos. Seguro que va a ser una experiencia preciosa de aprender a orar con ellos y de su mano. Vamos a intentar adentrarnos en la riqueza y la belleza de la espiritualidad de cada uno de ellos. Hoy, en concreto, nos agarramos de la mano de Santa Teresa de Jesús y arrancamos. ¿Con quién mejor que con ella vamos a aprender a orar, a tratar de amistad con Jesucristo, el amigo del alma que sabemos que nos ama? A Santa Teresa encomendamos a su cuidado y protección este curso que comenzamos. Ojalá estemos atentos y receptivos para llegar a ser amigos fuertes de Dios. Pues más que nunca hoy son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los flacos. E insistía con elocuencia: estáse ardiendo el mundo. Quieren tornar a sentenciar a Cristo, quieren poner su iglesia por el suelo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios asuntos de poca importancia, camino de perfección. ¿No nos resulta familiar en la coyuntura que vivimos una reflexión tan luminosa e interpelante, hecha hace más de 4 siglos por la Santa Mística? Preciosa va a ser nuestra Escuela Diocesana de Oración: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisieux, San Bernardo, San Benito, Santo Domingo, Santa Beatriz de Silva, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, Teresa Enríquez y otros santos amigos nuestros. Escuchemos con mucha alegría esta primera Escuela Diocesana de Oración de este nuevo curso. Siempre hemos comenzado nuestra Escuela Diocesana de Oración aquí en la Capilla de la Adoración Perpetua, y siempre lo hemos hecho a través de la mano de Santa Teresa de Jesús. Los 2 cursos anteriores lo inaugurábamos el 15 de octubre, como hoy. Hoy, 15 de octubre, inauguramos esta primera Escuela de Oración de este curso, tercero ya, que va a estar dedicado a los grandes maestros de espiritualidad. Si toda la filosofía, podíamos decir, o toda la fuerza de nuestra Escuela Diocesana de Oración estaba en aprender a orar orando, podemos decir que ahora vamos a comenzar todo este año, todo este curso, a aprender a orar orando con los grandes maestros de espiritualidad. Como decía muy bien el delegado episcopal, hablaremos o profundizaremos en Santa Teresa de Jesús hoy, otra vez en Santa Teresita, en San Ignacio de Loyola, en San Bernardo, en los grandes maestros. Además, también nosotros en nuestra archidiócesis de Toledo este año está dedicado a la vida consagrada, está dedicado a los consagrados que comparten también con nosotros esa misión, o compartimos nosotros con ellos esa misión. Y una de las misiones principal que se dedicó Santa Teresa de Jesús era a enseñar a orar. Ella dedicaba tiempo también a las novicias, a las hermanas, incluso a la gente de la calle, porque es un poco también lo que pretende nuestra Escuela Diocesana de Oración: enseñar a orar orando, aprender mirando al corazón de Cristo lo que significa la oración cristiana. Esto es lo que significa. Y precisamente lo hacemos aquí en la adoración perpetua, porque tenemos la convicción de que es un lugar donde se ora,
donde se vive la oración, donde se expresa esa oración, donde a cualquier momento que vengas del día y de la noche hay personas que están orando en la mayor expresión que puede tener nuestra oración, que es delante de la Eucaristía, delante de Jesús en la adoración eucarística. Vamos a hacer como 3 partes. El tema es la oración según Santa Teresa de Jesús. Y voy a hacer como 3 partes. Primera, ¿de dónde parte la profunda experiencia de oración de Santa Teresa de Jesús? Que es pura experiencia de Dios. Santa Teresa de Jesús es lo que cuenta, es lo que vive. Y no vive más que lo que cuenta y no cuenta más que lo que vive. Esa es su propia experiencia de oración. Por eso, después de siglos, tiene tanto atractivo. Yo diría que marcan su oración en esa profunda experiencia de Dios, la marca primero la contemplación de un Cristo muy llagado. Cuando todavía vas, por ejemplo, a visitar el monasterio de la Encarnación en Ávila, te presentan allí un Cristo muy llagado, lleno de llagas, un Cristo que está destrozado, ¿no? Y dice que ella, cuando vivía una vida bastante superficial todavía, que le dijo esa imagen de ese Cristo llagado: así me han dejado tus pecados, así me has dejado tú, Teresa. Y Teresa de Jesús se decide a cambiar, se decide ante esa realidad, ante esa gracia, lo cual significa que la experiencia de oración de Teresa de Jesús parte de la experiencia de los sencillos, de los humildes, de la gente del pueblo, de la gente que podríamos llamar que se relaciona con Dios también a través de las imágenes. Ahí, en este momento, no digo que sea esa la gran decisión, aunque puede ser uno de los momentos más claves de su vida de conversión, por lo tanto también de su vida de oración. Aquella contemplación de ante aquel Cristo llagado que le dice: Teresa, así me han dejado tus pecados, así me has dejado tú, es un primer paso para entender la oración de Santa Teresa como pura experiencia de oración, como pura experiencia de Dios. La segunda, probablemente dicen los autores, que tiene mucho que ver con la relación personal que tiene con el padre Gracián, porque su gran director espiritual. Es curioso que ella trató mucho con San Juan de la Cruz, pero no fue propiamente su director espiritual. Él tenía más relación con el padre Gracián, que era por lo menos 20 años más joven que ella. Lo cual, esa relación con el padre Gracián empieza ella también a ayudarle a descubrir en la dirección espiritual y sobre todo en lo que le va enseñando este gran hombre también de Dios, que la oración es trato de amistad. Es estar tratando de amistad. Lo digo esto porque así define la oración. Dice en el número 5 del libro de su vida, 8.5, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Por tanto, va a definir la oración cristiana ella, después de esa experiencia fuerte de impacto a su corazón, de esa intimidad, va a definir la oración como trato de amistad, como estar a solas, como no creo que sea la oración mental otra realidad, sino trato de amistad, trato de afecto, trato de estar hablando, de compartir como se trata con un amigo. Y yo creo que esto va a insistir mucho más ella después de esta experiencia que tiene en la dirección espiritual y en su vida, y también con más personas, de que eso sería orar, estarse con el Señor hablando amigablemente, intercambiando miradas, ¿no? Haciendo que la oración sea siempre de tú a tú, de corazón a corazón, ¿no? Eso sería, de tal manera que hay una anécdota que se cuenta en la vida de Santa Teresa, una anécdota, no sé si estará excesivamente datada, yo la he escuchado muchas veces. Se cuenta que en esas, es como unas de esas florecillas de Santa Teresa, como hay otras muchas, por supuesto, de San Francisco de Asís, pero incluso de Santa Teresita de Lisieux. Se cuenta que una vez
ella caminaba mucho por esos campos de Castilla, ¿no? Iba con un carro, mojándose, con frío. Ella era la andariega, la monja andariega, ¿no? Ahí oraba muchas veces ella también, por los caminos, y oraba siempre también en esa profunda relación de oración que tenía. Era como esa oración con Santa Teresa de Jesús, que tenía Santa Teresa de Jesús con el Señor, en esos campos, en esos lugares, ¿no? Y cuenta ella que en un momento decía, bueno, lo que faltaba aquí ahora, un día de lluvia, de frío, lo que faltaba es que se rompiese el carro. Y cuando iba pensando ella que no sé, ¡plá!, se rompió el carro. Se rompió allí y dice, ay Dios mío, ay Dios mío. Y dice que ella le sentó mal, porque también era muy humana, ¿no? Como somos todos. Y le dijo al Señor, Señor, así me tratas. ¿Y cómo me tratas así? Dice que como que el Señor le respondía en ese trato de amistad con ella, en esa confianza que tenía filial, en esa confianza de amor que tenía, de intimidad, con el Padre, con el Hijo y también en la vivencia del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver cómo su planteamiento de oración era muy trinitario, ¿no? Tenía momentos fuertes de relación de hija con el Padre, también de esponsalidad con el Espíritu Santo y de esponsalidad fuerte con el Señor, ¿no? Y tenía también esa relación profunda también de esponsalidad con Jesús, ¿no? Su esposo, ¿no? Su majestad, que también le llamaba ella, ¿no? Pero dice que en esos momentos que ha quedado el coche o el carro destrozado, Señor, así me tratas. Y que le dijo el Señor, Teresa, así trato a mis amigos. Y ella muy enfadada que le dijo, por eso tienes tan pocos. Es una manera de hablar así como muy a la patallana, que podíamos decir, muy a lo castellano, muy claro, ¿no? Pero era una oración que le brotaba del corazón. Ella tenía esa relación íntima con el Señor y como tenía esa relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y como tenía esa relación, yo creo que ella lo vivía con esa espontaneidad, con esa confianza, con esa, podríamos decir, humanidad, con ese trato de amistad. Ahora pensemos que las carmelitas, testimonio que vamos a recibir hoy en Conectando con el Carmelo de Yepes, que nos van a dar esta experiencia de este testimonio de una oración en el Carmelo. Claro, las carmelitas tienen una hora de oración mental por la mañana, otra hora de oración mental por la tarde. Es decir, son personas y luego llevan una vida de celda, en sus habitaciones, también de trabajo. Para Santa Teresa de Jesús era muy importante también la huerta. A la hora de manifestar la oración y de manifestar el trato con el Señor, se le daba mucha importancia a la huerta. No podía haber un monasterio que no tuviese huerta. Yo recuerdo que dando ejercicios espirituales y muchos retiros al Carmelo de Tordesillas, cuando yo estaba en Valladolid, murió una religiosa, y cuando muere una religiosa carmelita, la superiora, la priora hace como una especie, en 2 o 3 folios, hace una historia o más de la vida de esta carmelita, ¿no? Y me enseñó la superiora, la que había muerto allá en aquel Carmelo de Tordesillas, le había titulado algo que le había dicho ella que titulase la vida de esta carmelita que murió, ya entrada en años, ¿no? Le había titulado La enamorada de Cristo, la enamorada de Cristo. Y me decía la superiora del Carmelo que esta religiosa, cuando entró esta carmelita, que fue siempre una mujer enamorada. Dice, le llamamos, a veces parecía una quinceañera, decía ella, con mucha gracia, es una mujer enamorada de Cristo. Y me comentaba ella, alguna vez que hablé con esta mujer, con esta carmelita, que lo que le ayudaba mucho era abrir por la ventana en el Carmelo y ver la huerta, ver el otoño, la primavera, el verano, el invierno, ¿no? Ver cómo iba cambiando. Y cuando abría por la mañana la ventana, todo, veía esa frase, claro, del Padre San Juan de la Cruz, todo lo dejó prendido de su hermosura, ¿no? Todo está lleno. Era como cuando amanecía,
como un encuentro ya esponsal con el Señor que le llevaba a vivir todo el día enamorada de Cristo, esa amistad con Jesús. Por eso ella es precioso, probablemente sea de las definiciones más hermosas que tienen la humanidad. Yo estoy convencido de que Santa Teresa de Jesús, ahora que estamos hablando de la oración, es una de las mujeres más grandes de la historia, sin lugar a dudas. Y una de las mujeres mejores poetisas, mejor que ha escrito, que ha contado su propia experiencia, con más gracejo, con una evidencia de Dios, una mujer que tenía un sentido común aplastante. Es una mujer enamorada, que es capaz de enfrentarse con todo el mundo y hablar claramente, y no se achica ante nada, y brota de su profunda intimidad con el Señor, de su profunda intimidad con Cristo. De ese trato de amistad se puede definir mejor la oración como trato de amistad con quien sabemos que nos ama, con quien sabemos que nos ama. Por eso yo diría que Santa Teresa define la oración y vive en la vida la oración. Ella define la oración, pero vive en su vida la oración. Por eso, ¿cómo diría yo la segunda clave de la oración de Santa Teresa de Jesús? Estoy haciendo un poco mi propia síntesis, mi propia experiencia. Siempre me marcó mucho en mi vida espiritual Santa Teresa de Jesús. Y por eso yo he querido comenzar dedicando en este día que siempre comenzamos nuestra escuela diocesana de oración hablando de Santa Teresa. Y por eso la primera es que Santa Teresa, hemos dicho, es pura experiencia de Dios, basada desde una experiencia de amistad, de hablar cara a cara, de tener con el Señor una relación de amigo a amigo, ¿no? De amigo a amigo. Esa anécdota que yo cuento mucho, ¿no? Que a mí también me marcó mucho, aquellas famosas conferencias que daba en Marsella y que la retransmitía la televisión francesa, Jacques Loé, que luego dio ejercicios espirituales al Papa Pablo VI. Jacques Loé, que era un dominico belga, dice que daba unas famosas conferencias en la televisión francesa desde Marsella. Era un hombre de Dios, sin lugar a duda, un hombre de una profunda espiritualidad. Y cuenta en estos momentos, contaba Jacques Loé, que una vez fue a verle a él, una chica joven marsellesita, dice ella, una chica de Marsella, que hablando con el padre Jacques Loé le dice: padre, que sepa, dice él con mucha gracia, que le pesaban casi más los pendientes que ella, era una chica muy delgada, ¿no? Y dice que le dijo: que sepa, padre Jacques, que yo hablo con Dios de tú a tú, de tú a tú. Que sepa que yo hablo con Dios de tú a tú. Y le dice el padre Jacques: pobrecita, ¿verdad? Decir que habla con Dios de tú a tú. Con Dios se habla de amigo a amigo, más que de tú a tú. Con Dios se habla de amigo a amigo. Mirad que esto es tanto en toda la experiencia bíblica. Moisés, cuando baja del monte, hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Pues esta es la experiencia que tiene Teresa de Jesús. Desde su propia experiencia de Dios, por eso va a definir la oración como trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Creo que no consiste en pensar mucho, no está en que nos estrujemos la mente, sino en esa sencillez de un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Tratar con Dios de amigo a amigo. Y quizás tuvo mucho que ver esa profunda relación de amistad y de experiencia que tiene también en la dirección espiritual. Normalmente cuando uno vive ese ser acompañado en la vida espiritual, en su oración, y ella ve que la relación que tiene también con el Padre Gracián, que tanto le ayuda a ella, ¿no?, a serenarse, a vivir un acompañamiento, pues también va a definir la oración sobre todo como trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Segundo, cuando yo tuve la oportunidad en mi vida de estudiar a fondo la vida del hermano Rafael, me dediqué 5 años de mi vida a estudiarlo a fondo. Yo recuerdo que tuve que leer mucho a Teresa de Jesús, su espiritualidad, su oración, y descubrí que Santa Teresa, y aquí está también
muy importante su vivencia de la oración, es también la gran cantora de la humanidad de Cristo, de la humanidad de Jesús. O sea, si es un trato de amistad, es un trato de la humanidad con la humanidad de Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque fijaros que en el tiempo también de Santa Teresa empiezan a surgir muchos iluminados, muchos alumbrados, muchos que negaban incluso, como puede pasar en algún momento hoy también, ¿no? ¿Cuál es la relación con Dios? Pues una relación así como de energía, donde uno parece como que pierde su propia humanidad, de un abrazo donde uno no sabe ni quién es. Eso no es la oración cristiana. La oración cristiana es que en el abrazo más profundo con el Señor, yo no dejo nunca de ser humano quien soy, y tampoco Él deja de abrazarme en su humanidad divinizada. Es Dios de Dios, luz de luz, pero ese Dios que se ha encarnado y que tiene humanidad. Y por tanto, es muy importante en Santa Teresa de Jesús el trato con la humanidad de Jesús, podríamos decir con su corazón. Por eso ella le tenía mucha devoción, sobre todo a la experiencia del Huerto de los Olivos. Decía ella que casi todas las noches visitaba el Huerto de los Olivos, tenía esa oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Le impactó mucho en su oración personal esa humanidad de Jesús, que donde se ve realmente lo que diría San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, lo que se ve clarísimamente en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní es que se esconde su divinidad y aparece claramente su humanidad, esa humanidad que llora, esa humanidad en la relación con el Padre que tiene miedo, esa humanidad que en cierta manera dice si es posible que pase de mí este cáliz, esa humanidad que suda espesas gotas de sangre, esa humanidad que cae de rodillas, empezaría a orar con los brazos abiertos, como decimos en el famoso salmo que rezamos en las primeros laudes del domingo: toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote, pero luego cae por tierra, ¿no? Incluso Santa Teresa rezaría muchas veces postrada en tierra. Como dicen que alguna vez se encontró también a Juan Pablo II en sus inmensos viajes por todo el mundo, alguna vez que entraron en la Anunciatura a buscarle en la oración, en la capilla, estaba tumbado. Esa oración de las horas bajas, de nuestros sufrimientos, de permanecer en mi amor, de esa humanidad de Jesús. Yo creo que Santa Teresa es especialista en su oración. Por eso tenemos que acudir mucho a sus escritos. Mirad, si leéis el texto que se lee hoy, en el cual Santa Teresa de Jesús habla de la humanidad de Cristo, hoy 15 de octubre, el oficio de lectura, buscáis en el libro de su vida, Santa Teresa de la oración va a decir sobre todo dos realidades que son claves para entender la oración de Santa Teresa. La primera, preciosa, es que por no estar en su vida amarrada a una profunda vida de oración, llevó una vida durante muchos años que no se la desea a nadie, porque ni traía contenta a Dios ni traía contenta al mundo. Era mundana, dice ella. Era muy amiga de locutorios. Tuvo que dejar locutorios para comenzar la historia de su santidad. También quizás nosotros teníamos que dejar en nuestra vida de oración muchos locutorios, mucho cotilleo, como diría Santa Teresa. Porque Santa Teresa era por no estar arrimada, dice ella, por no estar arrimada a una profunda vida de oración, llevaba una vida que no se lo desea a nadie, una doble vida, en cierta manera, porque ni traía contenta a Dios, ni traía contento al mundo. Cuando estaban las cosas de Dios, me traía mucho la mundanidad, pero cuando estaban las cosas del mundo, viendo la insatisfacción que tenía, me atraían más las cosas de Dios. Por eso ni traía contento a Dios, ni traía contento al mundo. Esto es precioso a la hora de explicar la oración de Santa Teresa. Es una oración muy con la humanidad de Cristo, pero muy desde su propia realidad de debilidad y pobreza. Y lo segundo que dice en ese texto, que os pongo a todos como deberes, siempre poníamos en nuestra escuela diocesana de oración, que leáis el oficio de lectura de hoy, que es el día de Santa Teresa de Jesús.
que lo comenta y que está en el oficio de lectura. Precioso. Y la segunda que decía ella es que en la historia de la Iglesia ningún santo, ningún místico ha dejado de ir en la relación con Dios, con la Trinidad, sino a través de la humanidad de Cristo. Y cita a Francisco de Asís, y cita, curiosamente, a San Antonio de Padua, y cita a todos y a cada uno de los santos, en ese sentido, que se han caracterizado en el cantor de la humanidad de Cristo. Por eso también se caracterizó también en esta realidad el hermano Rafael, que yo tuve la suerte en mi vida de estudiar en profundidad y que dedicaremos también seguramente una de las catequesis al hablar de los maestros de espiritualidad a la figura colosal del hermano Rafael, y también con la espiritualidad cisterciense y trapense, que también estará muy presente en todo este año, porque estamos, como decimos, celebrando el año de la vida consagrada de los consagrados para la misión, tan vinculados en nuestra archidiócesis de Toledo y siempre y tan lleno de vida, que revitaliza nuestra Iglesia y que nos hacen decir tantas y tantas veces estos hombres y mujeres cómo sabe el amor de Dios. Por tanto, estas son las dos claves de Santa Teresa de Jesús en este segundo punto de cómo oraba Santa Teresa de Jesús, a través de la humanidad de Cristo. Por lo tanto, por eso nos atrae tanto Santa Teresa, la oración de Santa Teresa, porque la entendemos. Aunque es verdad que el lenguaje que utiliza hoy nos cuesta más entenderlo. Por supuesto que nos cuesta menos entender cómo oraba, por ejemplo, el hermano Rafael, porque en su lenguaje se acerca más al hombre de nuestro tiempo. Santa Teresa de Jesús o Ignacio de Loyola, cuando hablan de su experiencia de purificación, de las moradas, de la subida al Monte Carmelo, de las noches oscuras, que diría también Juan de la Cruz, nos cuesta más ese lenguaje, aunque lo entendamos, porque es un lenguaje místico, y el lenguaje místico es un lenguaje que acaba captándose, ¿no? Claro, nos es mucho más fácil entender al hermano Rafael, que cuando en su oración lo pasaba mal decía: la estoy pasando canuta. Bueno, todos entendemos que pasarlo canutas, o lo estoy pasando muy mal, o estoy a punto de tirar la toalla. Entendemos todos lo que significa cuando uno en la oración lo está pasando mal. Pero Santa Teresa tiene esta propia experiencia de la relación de intimidad con la humanidad de Cristo, con su esponsalidad. Ella es esposa de Cristo, ella vive esa unión con Cristo, pero en ese abrazo de esponsalidad no desaparece ni la humanidad de Cristo ni nosotros, no se esfuma. Como en Cristo resucitado no se esfuma su humanidad, sino que le dice a Tomás: tocadme, palpadme, soy yo en carne y hueso. La relación que tiene Teresa de Jesús de amistad y de amor con el Señor, sobre todo a través de la humanidad de Cristo, es una relación con su humanidad, que no desaparecerá nunca, incluso en la clave más alta de la intimidad con el Señor. Algunos sostienen que cuando va creciendo uno en la humanidad, en la relación con Cristo, y va subiendo en la altura mística más grande, desaparece la humanidad de Cristo. Es como si fuese una relación etérea, sin humanidad, sin tocar, sin palpar. No, Señor, dice Santa Teresa, nunca, hasta en el cielo, tendremos esa relación con la humanidad de Cristo, que está en la ascensión al cielo, está para siempre, como el cuerpo mismo también de nuestra Madre la Virgen. Hay una relación a través de la humanidad de Cristo. Y termino. ¿Cómo es la oración de Santa Teresa de Jesús? Voy a repetir que estoy haciendo mi propia síntesis, a la cual he leído y he profundizado mucho en Santa Teresa. Mira, la primera era pura experiencia de Dios a través de la amistad con Jesús y con la Trinidad. La segunda hemos dicho que es la humanidad de Cristo, esa humanidad de Cristo que es para ella fundamental en su relación con el Señor, ¿no? Y esa humanidad que le lleva a vivir también en verdad, en intimidad. Por eso la oración de Santa Teresa no es una oración que te agote. Yo tengo mucho miedo a la gente que en la relación con Dios vive como agotada. Vive como si el Señor fuese una carga. No me extraña que luego llegan las vacaciones y le da vacaciones al Señor, claro. Pues una carga.
¿Ha rezado usted estos 15 días de vacaciones? Nada, ni he dicho a misa, ni he descansado también de Dios. O sea que Dios por usted es una carga, entonces. Pero usted, si usted se va a vacaciones o usted se va, lo que tendría que tener sería lo más importante, su relación con Dios. Porque cuando yo tengo a Dios como una carga, pero es que cuando tengo a Dios como una carga es porque hay algo que está mal enfocado, porque tendría que ser la oración y el trato con el Señor lo mejor de mi vida, como era para Santa Teresa de Jesús. Por eso se entiende que los místicos tengan la noche oscura. La noche oscura solo la pueden tener los místicos, que nosotros a veces abusamos de este lenguaje. Estoy pasando una noche, a lo mejor no es tanta noche, a lo mejor es tu propia mediocridad. Porque la noche oscura es para el hombre o la mujer que vive solo de Dios. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Claro, cuando para una persona como Santa Teresa solo Dios basta, entonces entiende la noche oscura cuando parece que ha perdido a Dios. Y por eso el místico clama: ¿dónde te escondiste, amado? Te he buscado, he salido a buscarte. ¿Dónde te escondiste? Se entiende porque ha perdido el amor de su vida. Se entiende también que se entendió tan mal la experiencia mística de Santa Teresa de Calcuta, que acabamos de celebrar los 25 años de su muerte, ¿no? Se entiende también que Santa Teresa de Calcuta, que ha tenido esa experiencia, haya tenido esa noche oscura. ¿Por qué? Porque Teresa de Calcuta vivía solo para el Señor. Solo pueden tener la noche oscura del alma aquellas personas que viven solo para el Señor. Quien no vive para el Señor se consuela de otra manera. Pero quien vive solo para Jesús, solo Dios basta. La tercera clave que quería explicar también, y que me parece que es decisiva en la espiritualidad y en orar con Santa Teresa de Jesús, es que es una oración desde la vida. Desde la vida. Santa Teresa no era angelical, ni era espiritualista. Tenía el corazón en la humanidad de Cristo. Era una mujer enamorada, esposa de Cristo, pero era una mujer con los pies en el suelo y el corazón en Dios, pero con los pies en el suelo. De tal manera que yo hablaría de esta última experiencia de la oración de Santa Teresa con dos palabras muy conocidas suyas. La primera, que entre los pucheros está Dios. Ella lo decía. ¿Por qué Santa Teresa de Jesús habla tanto que entre los pucheros está Dios? Porque también en los monasterios, en su monasterio, pues como en todos los sitios, había gente que decía que parecía que si se salía de la capilla a trabajar o a la cocina, perdía el fervor y no quería salir de la capilla. Y dice Santa Teresa: oye, que también entre los pucheros está Dios, y en la calle y en la vida. Oye, que a veces perdemos de vista también esta realidad. Decía Santa Teresa que a ella le daba mucho miedo las almas melancólicas. Esas almas, decía ella, que parece como que tienen miedo a perder ese fervor, como si el Señor solamente estuviera en la capilla o solo estuviera aquí. Y ya una vez que ya está aquí, ya, no sé, si el Señor me lo encuentro, por supuesto, ahí la mayor presencia es esta, como dice el Concilio Vaticano II, sin lugar a dudas, que es la Eucaristía. Y tenemos que ser hombres y mujeres de mucha adoración eucarística. Pero porque somos personas de mucha adoración eucarística, también tengo que encontrar al Señor haciendo croquetas. Y también tengo que encontrar al Señor trabajando y atendiendo a los niños y ayudando a los mayores y estando con los amigos también. Oye, que también entre los pucheros está Dios. Y se lo decía a esas almas melancólicas. Decía ella que no le gustaban nada a Santa Teresa. Almas memas, podíamos decir, bobas, embobadas, pero que no vivían lo que tenían que vivir. La experiencia de la oración de Teresa de Jesús es una experiencia de una mujer que vive desde la vida, que le importa la vida, que descubre también esto. Y segundo, que me parece que da en el clavo esta mujer, es que cuando le decían, le pasaba parecido a Ignacio de Loyola, se ve que los místicos se relacionan. Cuando le decía que era una mujer, era muy santa,
o que una hermana era muy santa, que una carmelita era muy espiritual, era muy santa, siempre decía que lo demuestre en la vida comunitaria. ¡Qué sabiduría la de esta mujer! ¡Qué sabiduría! Que demuestre su vida espiritual en el trato con las hermanas, en la vida comunitaria, en que ama, en que aguanta a las personas difíciles, en que está con ellas. Que demuestre su vida de oración allí. ¡Qué sabia Teresa de Jesús! Ella no estaba en un pedestal y su vida de oración no era una vida que viviese ella. Que lo demuestre en la vida, que demuestre en la vida comunitaria. Yo no creo más que en la santidad ni en la vida de oración de los humildes, de los que luego comparte con las hermanas en la comunidad y sabe callar y sabe aguantar a esa hermana. Teresita de Lisieux tenía muchas de esas experiencias cuando nos toque también profundizar en la espiritualidad de Teresita de Lisieux, que siendo hija de Santa Teresa y de Juan de la Cruz, tiene una espiritualidad carmelitana, pero también muy original, que la veremos en su momento, cuando nos toque explicarla. Pero es precioso porque ella, Teresita de Lisieux, por ejemplo, lo que le costaba aceptar a las hermanas difíciles. ¿Cuántas veces venía ella a la capilla, se ponía a rezar, como nos pasa a nosotros, y nos toca delante una que reza con música de fondo? Santa María, Santa María, Dios te salve María, y estaba así silabeando la otra, y Teresita de Lisieux le entraba la gana de decirle: hermana, déjeme usted que rece, que yo quiero estar en silencio, y que usted tiene un silabeo que parece la quinta de Beethoven de fondo. ¿Por qué no se calla usted un poquito y reza? Y Teresa de Jesús, Teresita de Lisieux, como Teresa de Jesús muchas veces en la comunidad, aguantaba. Decía: bueno, pues rezo hoy con música de fondo. Rezo hoy al Señor con esta hermana, que la pobre no puede ser más pesada, pero que Dios me pide amarla. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta: ¿dónde están tus hermanos? Yo no puedo dividir. La santidad son los dos pulmones del amor a Dios y del amor al hermano. La vida de oración, si no te lleva a la vida, no es vida de oración, es un espejo que te has pasado todo el rato mirándote. Si la vida de oración es un espejo donde te pasas toda la vida mirándote, no sirve para nada. Si la vida de oración no sirve para vivir la caridad, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque es un espejo, es un poco el narcisismo espiritual, podríamos llamar. Yo creo que existe un narcisismo que es tremendo, de mucha gente de nuestro tiempo, que se pasa la vida mirándose el ombligo. Existe un narcisismo espiritual también, que es pasarse la vida mirándose a sí mismo. En vez de mirarse uno a sí mismo la belleza que tiene, pues el narcisismo espiritual es coger el espejo, mirarse y decir: espejito, espejito mágico, ¿verás que soy la más santa de mi comunidad, la más buena, la mejor catequista, la más entregada, la mejor de mi parroquia, la más santa? No sirve para nada. Si no se da en nosotros lo que dicen también los místicos, el olvido de sí. Teresita de Lisieux, cuando se convierte, también dice: decidí olvidarme de mí misma. Por eso esta última clave me parece que nos ayuda a descubrir la oración profundamente teresiana. Santa Teresa de Jesús es una oración que parte de la vida y te lleva a la vida de amor y de caridad. Por estas dos claves que decía, es decir, ella sabía que la vida comunitaria tiene muchos momentos de mortificación, que la vida de oración tiene también muchos momentos de bajos sentimientos, es decir, muchos momentos de estados de ánimo, de que no tengo gana de orar, no tengo gana, ¿no? Por eso la mayor mortificación que puedo tener yo en mi vida espiritual y en mi vida de oración es no dejarme llevar por los estados de ánimo. Porque entonces rezo cuando me apetece o cuando no me apetece, como los chicos y chicas de hoy algunos. Yo voy a misa cuando me apetece y piensan que eso es autenticidad. Eso va a ser autenticidad. Eso es dejarte llevar por tu capricho, dejarte llevar por tu estado de ánimo, por tu gana o desgana. Pero eso no es la vida de oración. Como si una madre solamente atiende a su hijo y le da de comer y le baña y le limpia y tal y cual cuando tiene gana. Cuando no tiene gana se olvida de él 3 días. Pues entonces está apañada. Uno tiene que estar por encima de sus estados de ánimo.
Por eso Santa Teresa es una oración de la vida, de la vida. Y por eso ella esas dos cosas le daba mucha importancia, ¿no? Primero es entre los pucheros, entre el trabajo de cada día, entre la cocina, entre lo más humilde, ¿no? Y lo segundo, en la comunidad, en la fraternidad. Estos días daba yo retiro a los sacerdotes en las distintas vicarías y le contaba un libro que me ha hecho muchísimo bien, un libro que os aconsejo que leáis todos, Pastores y Pescadores, de Raniero Cantalamessa, un libro precioso, me ha hecho mucho bien. Son unos ejercicios espirituales que da este cardenal, Raniero Cantalamessa, a los obispos de Estados Unidos y sacerdotes. Y me encontré con algo que me impresionó muchísimo, una alocución que tiene él al Papa, que había sido novicio suyo. San Bernardo era maestro novicio y uno de sus novicios llegó a ser Papa, Eugenio III. Llegó a ser Papa. Y le decía esto: querido Papa, tendrás mucho trabajo, tendrás muchas actividades, se te acumularán problemas, probablemente no tendrás casi tiempo de nada, pero no dejes nunca de orar. Lo mismo que dice Santa Teresa, no dejes nunca la oración, no dejes nunca de orar. Y dice algo precioso. ¿Y sabes cuándo te tienes que echar a temblar en tu vida de oración? Cuando descubres que por no orar se te va endureciendo el corazón. Una persona que tiene el corazón duro, es la señal más clara de que el Señor no habita en él, no habita en su corazón. Porque precisamente lo que da el Espíritu Santo es blandura de corazón, es ese agua, esa blandura de corazón que hace que uno descubra en su corazón pues algo tan hermoso como lo que significa vivir esa realidad. Por eso le decía preciosamente San Bernardo al Papa, que había sido novicio suyo, por favor, le decía constantemente, le decía: no dejes nunca de orar, ora y ora mucho, y sobre todo échate a temblar cuando veas que por falta de vida de oración se te empieza a endurecer el corazón. Mirad, estas son las dos claves en la oración de Santa Teresa de Jesús. Aprender a orar orando con Santa Teresa de Jesús, que es pura experiencia de Dios, enamorada de la humanidad de Cristo, de su corazón. Ella vivía la Trinidad a través de la humanidad de Cristo, el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y eso lo vivía ella en la vida, en su vida, en la vida. Y por eso le daba mucha importancia al trabajo, al estar en su vida y cómo trataba y cómo quería a las hermanas. Si eso lo vemos todos, ¿no? Cuando una persona trata con caridad, con amor a todos, decimos: vaya corazón que tiene. Esta persona sí que tiene que tener sintonía con el Señor. ¿Cómo aprende de la bondad del corazón de Cristo? Cuando esto se pierde, cuando no hay esa profunda intimidad con Jesucristo, verdaderamente hemos perdido el norte y el sur y la vida. Porque el Señor no solo merece la pena, diría Santa Teresa de Jesús, el Señor merece la vida. Pues muchas gracias, don Francisco, por esta preciosa enseñanza sobre la oración en Santa Teresa de Jesús. Bonita síntesis y sobre todo motivación para todos y cada uno de nosotros de acercarnos más a esta santa que nos va a enseñar a rezar durante todo este curso. Ahora nos vamos a la comunidad de carmelitas del convento de San José de Yepes. Allí está don Alfredo, nuestro hermano sacerdote, que lo conocéis por la Escuela Diocesana de Oración, compañero mío en la delegación, y allí está junto a las hermanas que en este momento ya están rezando por nosotros. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la hermana Celia del Sagrado Corazón de Jesús. Oh Cristo crucificado, nada está perdido, aunque colgabas de la cruz. Contigo
Oh Señor, puedo siempre esperar. tú confiaste en el Padre. Tú eres mi esperanza. Y ahora estás resucitado. Enséñame, Jesús, a vivir como tú. Enséñame a confiar en el Padre. Enséñame, Señor, a unirme al Espíritu. Enséñame a gritar, Abba, Padre. Oh Cristo crucificado, Nada está perdido. cuando yo cuelgue de mi cruz, Contigo, oh Señor, puedo siempre haz esperar. que confíe en el Padre. Tú eres mi esperanza. Y contigo resucitaré. Enséñame, Jesús, a amar como tú. Enséñame a entregarme al Padre. Enséñame, Señor, a escuchar al Espíritu. Enséñame a cantar, Abba, Padre. Contigo, Oh Cristo crucificado, nada está perdido. aunque colgabas de la cruz, Contigo, oh Señor, puedo siempre tú esperar. confiaste en el Padre. Tú eres mi esperanza. Y ahora estás resucitado. Muchas gracias, don Francisco, y muchas gracias, don Jesús, por devolvernos la conexión, por darnos la conexión a este convento de Madres Carmelitas de San José y San Ildefonso de la localidad de Yepes, de la parroquia de San Benito Abad de Yepes. Muchas gracias por este día, poder celebrar este día de Santa Teresa en este convento, en el que acabamos de escuchar estas voces que nos han elevado para poder entrar en el espíritu de oración de Santa Teresa de Jesús en este día que es su fiesta. Hoy vamos a escuchar a la hermana Cecilia del Sagrado Corazón de Jesús, que nació en Valparaíso, Chile. La mayor parte de su vida la pasa en Canadá. Entró en el Carmelo a los 38 años y ahora es profesa solemne de este monasterio. Ella estudió Administración de Seguridad y entró en el convento el 1 de octubre, fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, del 2012, y profesó el 24 de junio del 2020. Sus padres son Guillermo y Cecilia, chilenos, y ella tiene dos hermanos, Fabiola en Estados Unidos y Guillermo en Chile. Pues sin más, vamos a escuchar este testimonio de esta hermana, de la hermana Cecilia del Sagrado Corazón de Jesús. Buenas tardes, estamos todas muy agradecidas y contentas de tenerlos aquí en nuestra casa, con la alegría de caminar juntos en este día tan especial, especialmente para nosotras, que es el día, la solemnidad de nuestra Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, y compartiendo un momento de oración con ustedes. Bueno, mi nombre es hermana Cecilia del Sagrado Corazón de Jesús. Antes de empezar, voy a decir 2 puntos que sintetizan lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo conmigo. Primero es que más que un llamado, fue la entrada inesperada de una intensa luz comparado con la oscuridad en que vivía, al mismo tiempo invisible, diminuta, comparado a lo que es esa luz, a lo incomprensible que es. Y segundo, es eso que dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
En otras palabras, es en realidad su infinita misericordia fue lo que enamoró mi corazón y lo sigue enamorando. Soy chilena, viví en Chile hasta los 18 años. En ese tiempo la religión me era totalmente indiferente. A pesar de estudiar en un colegio católico desde niña, no quise recibir el sacramento de la confirmación. Tenía una rebeldía media disimulada por ahí. Luego salí de la casa de mis padres, viajé a Canadá. Ese fue el lugar donde residí por casi 20 años. Esa indiferencia religiosa fue aumentando a medida que pasaba el tiempo, que mis pensamientos, mi manera de pensar, de vivir, de relacionarme con las personas y el mundo, eran totalmente contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica, al Evangelio. No veía sacerdotes, no veía monjas, nada de nada. Y bueno, se preguntarán, ¿no? Entonces, ¿cómo entró esa luz? Esa luz en un entorno tan distinto a este. Bueno, hubo una temporada de mi vida que viví una engañosa satisfacción personal. Eso duró hasta más o menos los 37 años de edad. A partir de ahí comencé a sentir, a tener la sensación de vacío, de un vacío, de un cansancio. Me hacía muchas preguntas, buscaba respuestas, y estando en ese estado, un día navegando por la internet, providencialmente llegué a una página donde un sacerdote decía: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Ese venid a mí penetró profundamente en mi corazón y en un lugar donde en un sector donde había una fosa en caos. Y desde ahí que el Señor entró. Para mí, esas palabras que decía el sacerdote, para mí ya no era el sacerdote, sino que era Jesús quien me hablaba. Y desde ahí que empecé a sentir una irresistible atracción hacia lo sagrado, hacia el silencio, hacia la soledad. Pero era esa soledad habitada por una persona que me impulsaba a ir a la iglesia, a pedir ayuda, me impulsaba a ir a hablar con un sacerdote, me impulsaba a relacionarme con personas que intentaban vivir fielmente su fe. Sin en realidad comprenderlo y sin entenderlo, mis pensamientos, mis intereses, mis motivaciones, mis deseos iban cambiando. Después de 6 meses más o menos de que Jesús entrara en mi corazón, recibí el sacramento de la confirmación. Recuerdo que en esa época surgía en mí el pensamiento del todo o del nada. Y a pesar que puse muchos obstáculos en el camino y que preguntaba y volvía a preguntar la misma pregunta al Señor, que intuía ya la respuesta, un día con su infinita misericordia en la Eucaristía puso en mí la gozosa certeza de que me quería para Él. Y aquí estoy, aquí estoy. Recuerdo también que comencé a buscar conventos por la internet.
no sabían dónde estaban los conventos, tampoco sabía su ubicación, no sabía nada. Todo lo tuve en realidad que aprender todo de nuevo. Después la providencia se encargó a través de libros, a través de lecturas, a través de personas, se encargó de traerme hasta aquí, hasta el convento de las Carmelitas Descalzas de Yepes, Toledo, España. Estoy convencida que la Virgen, por intercesión de la Virgen y por las oraciones de la Iglesia, he sido capaz de responder a esta misión como carmelita que el Señor me ha encargado. Su obra en mí continúa. Él sigue transformando mi mirada, Él sigue transformando mi mirada hacia los acontecimientos que están sucediendo en el mundo, mi mirada hacia mi prójimo, mi mirada hacia las almas, hacia mis hermanas, hacia el mundo. Él la sigue transformando. Y ese deseo, esa sed va en aumento. Esa búsqueda continúa. Y hay unas palabras de San Juan de la Cruz que dice, si el alma busca a Dios, mucho más la busca el amado a ella. Eso es efectivamente lo que me pasó y me sigue sucediendo. Es Él en realidad, todo es Él. No hay palabras, no hay manera, no hay modo de agradecer al Señor, mi Salvador, ¿no? Lo que ha hecho y sigue haciendo conmigo. En este último tiempo, el Señor me ha ido mostrando que sencillamente es estar con Él, en Él, dejándome amar, dejándome hacer de la manera y el modo que Él quiera, y no a mi modo, sino el de Él. Y así, de esa manera, transmitir y que se transmita al mundo entero con esta vida de oración y vida fraterna, su verdad, su verdad, su amor y lo que es verdaderamente el amor, porque en realidad estamos en camino de seguir conociendo lo que es el verdadero amor. Y bueno, eso es lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo conmigo, como dice el Salmo. Muchas gracias. Y después de escuchar este testimonio de la hermana Cecilia del Sagrado Corazón de Jesús, seguimos en oración desde este convento y devolvemos la conexión a don Francisco y a don Jesús, que siguen en la capilla de la Inmaculada, allí en la capilla de oración perpetua. Nos vemos la semana que viene. Pedimos a la comunidad de las hermanas carmelitas de Yepes, a la hermana Celia del Sagrado Corazón de Jesús, le damos las gracias por este testimonio tan hermoso que nos conmueve siempre. Qué mejor hablar de la oración de Teresa de Jesús que una hija de Teresa de Jesús, como son las madres carmelitas. Gracias, hermana Celia del Sagrado Corazón de Jesús, y os pido a todas la vida contemplativa, a todos los monasterios, que sigamos pidiendo por el fruto de nuestra escuela diocesana de oración, que con los grandes místicos y los grandes maestros de espiritualidad tiene como misión enseñar a orar, orando.